Vale, perfecto. Vale, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Pues yo muy bien aquí, en esta muestra que me parece muy interesante, claro, de mujeres. Es mi terreno. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Me pareció el medio más interesante de hacer, de contar historias. Bueno, empiezo otra vez, si puedes cortar. Me pareció el cine, me pareció el medio más interesante de contar historias. A mí me encantaba contar historias en el teatro desde que era muy pequeña. Y de hecho mi primera dirección, digamos, la hice con 11 años haciendo un viaje a Guinea Ecuatorial donde vivíamos mis padres y yo y mis hermanos. Y entonces monté una función de teatro y incluso descubrí mi faceta de productora porque en la primera representación cobrábamos una entrada de una cantidad muy ridícula, claro. Entonces descubrí que era mucho mejor hacerla en el salón de música y entonces invitar a toda la tripulación, incluido el capitán y a todo el mundo, y pasar una bandeja. Entonces recaudamos un montón de pasta. Entonces, bueno, descubría. Entonces el cine me gustaba muchísimo, pero no pensaba en Guinea Ecuatorial, en una colonia española, en una isla perdida en mitad del Golfo de Guinea. Imagínate pensar en poder hacer cine. No se me había pasado por la cabeza. Y a los 14 años descubrí en un nodo de aquella época que existía la Escuela de Cine. La Escuela de Cinematografía de Madrid, que era una de las más reputadas del mundo, y que allí estaban los alumnos y se veía a los alumnos rodando prácticas. Unos eran intérpretes, otros fotógrafos, otros sonidistas, otros, digamos, directores. Entonces dije, es que esto es lo que quiero hacer yo realmente, porque yo dirigía cosas de teatro allá en Guinea, con los alumnos de la Escuela Superior Indígena, dirigía obras como de Eduardo Marquina, como Las Flores de Aragón, con dos negritos interpretando a Isabel la Católica y a Fernando el Católico, o sea que, pero no veía más salida que el teatro, porque no se me ocurría que podía haber otra cosa, y de repente dije, pero yo puedo estudiar cine. Entonces, en vez de estudiar pues cualquier otra carrera como mis hermanos, que quieren estudiar, yo me puedo dedicar a esto. Y desde entonces, desde los 14 años, toda mi vida ya fue una lucha para, a espaldas de mis padres, intentar meterme en la escuela de cine. Claro, primero no tenía la edad, segundo, claro, no podía, tuve que terminar el bachiller. Pero cuando hice ya la selectividad, cuando hice antes de la selectividad me llevaron a Guinea. Yo terminé el bachiller, perdón, voy a continuar por ahí. Lo que ocurre es que yo no quería irme a Madrid, pero mis padres, claro, no me dejaron y me volvieron a llevar a Guinea. Entonces ya la otra vez les engañé, les dije que quería estudiar ingeniero industrial. Esto de ingeniero industrial fue porque la escuela de cine había nacido en la escuela de ingenieros industriales y eso me sonaba, que Bardem había sido ingeniero industrial. Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, exactamente. Y entonces yo dije, pues yo ingeniero industrial, porque así a lo mejor puedo alternar, pero ya ni estaba allí el instituto se había convertido ya en la escuela de cinematografía, la escuela oficial de cinematografía, no sé si se había convertido ya, sí. Y lógicamente no estaba ya en aquel sitio. Aguanté unos cuantos meses en ingeniero industrial y por supuesto me largué de allí. Entonces me matriculé en económicas, que no sé cómo lo conseguí hacer porque hice las cosas más inverosímiles, y mis padres, muy estupefactos, dijeron que por qué había cambiado en el primer trimestre. Bueno, pues nada, les dije que es que me había descubierto que era muy difícil. Claro, cuando se enteraron de la realidad, pues me montaron un Cristo espantoso, me llevaron de nuevo a Guinea, volví de Guinea, bueno, y así fueron mis peripecias hasta que por fin aceptaron que yo estudiara en la Escuela Oficial de Cinematografía, y ya fue cuando ingresé por fin en dirección, porque en ese momento yo había ingresado en interpretación porque no tenía la edad, tenía 17 años y no podía ingresar ni de coña en dirección. 17 años. Y entonces lo que hice fue esperar hasta los 20, y ya a los 20, por los 19, 20, no sé si tenía tal, conseguí, falsificando un poco los papeles, entrar en la escuela y con un examen que fue durísimo. Éramos 100 y pico los aspirantes a ingreso, y de aquel periodo ingresamos, bueno, ya entró después en otra convocatoria, Josefina Molina y yo. Sí. Ya había una mujer o dos en la escuela de cine que habían conseguido el ingreso, pero que no habían pasado de primer curso una y de segundo la otra. La otra fue además una directora de documentales de combate, digamos, muy interesantes en todas las huelgas y tal. Se marchó al segundo año porque no aguantó al comienzo del segundo curso, porque además te hacían repetir.
O sea, las repeticiones eran totalmente, de cuando en cuando surgía uno catalogado como genio que terminaba en los 3 años, que por ejemplo Víctor Erice, es un genio oficial de la Escuela de Cine, y ese terminó en los 3 años los cursos. Los demás nos tirábamos ahí 7 años, 6 años, repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque era muy duro, era durísimo. Y yo, que empecé como una novata y tal, acabé siendo un poco la estrella, en cuanto que mi película de fin de carrera, tan vituperada por la censura, fue la película favorita de todos mis compañeros, o sea que pasé a ser, digamos, la favorita. Es una de mis películas favoritas. Sí. Tiene 50 años el año. Sí, hombre, claro que tiene y esto. Me parece, a mí, Margarita el Lobo, me parece una película marciana en aquella época. No, totalmente marciana, porque los censores no se lo creían de que eso se había hecho con el dinero del Estado, además, en la escuela oficial, porque era dinero del Estado. Yo pensaba que el primer, por ejemplo, el primer destete en la historia del cine español era Ana Belén, El amor del capitán Brando. Ah, no, pero claro. No, que va. Julia Peña, Y el primer culo masculino que aparece en cine hasta muchos años después es el de Ernesto Martín, en la película que cuando la pasaron además en el Festival de Sevilla hace un par de años o que fue, estaba el actor que ya, digamos, ya está mayor, lógicamente, y que ha sido profesor de la Escuela de Arte Dramático de allí, todo esto, y dije, bueno, y ahora tengo el honor de presentaros el culo que habéis visto, que ha sido el primer culo que se ha visto. Creo que no se había visto ningún culo masculino en aquel momento, ni en España ni fuera de España, ¿eh? O sea, creo que cuando la primera vez que el primer culo, que además se le ve también por delante, es el de Harvey Keitel en el piano. Vale. O sea que pasan bastantes años antes de sacar un culo, porque tetas de femeninos, 93, sí, tetas femeninas sí que se habían visto en esto, pero los culos y tal. Y la primera película también, yo creo que con unos desnudos masculinos, además preciosos, bellísimos, o sea, como un objeto de deseo realmente, son los de Josefina Molina, sí. No me acuerdo cómo se llama el actor este joven, que es una belleza, en La Lola se va a los puertos. Ah, sí. Y son absolutamente eróticos, pero... Cisneros puede ser el chico. Sí, me parece que sí. Que es una belleza. Entonces, digamos, está tocado como una imagen erótica de belleza masculina, o sea ¿Cómo pudiste hacer Margarita y el Lobo? Porque ya a nivel de forma es muy rompedora. A nivel de argumento, total. O sea, ya el comienzo de la película. Ah, sí. Es que me parece, dices, ¿y hacia dónde me va a llevar esta película? Porque no lo sabes. Sí, sí. Y además es un musical y hasta te ríes del propio cine, el nuevo cine español. Sí. El Credo, a mí el Credo, sí. se convirtió en una de mis canciones favoritas. Sí, sí. Y ahí estás riéndote, ironizando sobre todo. Sobre todo, incluyendo las revistas de izquierdas, el Triunfo, claro, veían todos los triunfos por el suelo. Entonces, sí, efectivamente, pues porque la película esta era, digamos, un refrito, me refiero, no un refrito exactamente, era una segunda película, porque la primera que hice yo en tercer curso, que era una película que también es muy interesante, basada en un cuento de Gonzalo Suárez, que era Plan Jack 03, y fue una película muy, muy bonita, muy espectacular además, y que les había gustado muchísimo a todos los profesores, pero que por motivos inexplicables fue suspendida. Fue tal el escándalo que se montó, porque suspendieron las mejores prácticas aquel año suspendieron, y las menos, digamos, y las menos favorecidas aprobaron prácticamente. De 12 que había en aquel año, de las 6 favoritas suspendieron 5, por ejemplo. Entonces se llamó al tribunal, que estaba formado por Berlanga, por Picazo, por Borau, por todas las creme de la creme, y se les interrogó y se les preguntó qué se debían esas calificaciones, y dieron una explicación, digamos, más surrealista que se ha dado nunca. Entonces Borau, muy avergonzado, dijo, bueno, es que realmente hemos jugado más con los nombres que con las prácticas de las películas. Es decir, que pues hemos aprobado a Eladio, que nunca jamás dirigirá cine porque tiene una fábrica de muebles y le va muy bien, es un señor mayor, pero lleva aquí ya muchos años en la escuela y nos da pena, porque decimos, ya, si le suspendemos este curso ya ha perdido la posibilidad de tener el título de director, que él quiere tener el título de director, y realmente no va a dirigir nunca cine. Si este señor lo que pasa es un hombre mayor y tal, que lleva 10 años aquí en la escuela peleando y ya no tiene otra oportunidad de salir de aquí, y dijimos, nos daba un poco de lástima y tal. Luego resultó que el otro... Qué barbaridad, ¿eh? Sí, no, el otro era porque él estaba casado con una actriz, y entonces
entonces, claro, le hacía falta el título de director también. Si no aprobaba en esa convocatoria, salía fuera de la escuela y ya no podía obtener el título. Y estaba ya con la tercera convocatoria, porque repetíamos 2 y 3 años, a la tercera convocatoria te echaban. Entonces decían, este no, porque claro, su mujer es pero este otro, que también era un periodista, este no, porque está casado con una ejecutiva y realmente es un gran escritor, y entonces realmente él puede seguir su vida como escritor. En fin, esos fueron los razonamientos que hicieron tan surrealistas de las calificaciones. Y entonces, entonces la pregunta, que es un momento importante, es cuando dicen, bueno, y danos una explicación de por qué la película de Cecilia Bartolomé Plan Jack 03 la habéis suspendido cuando realmente era una de las favoritas. Y Berlanga dice, no, sí, claro, a mí era la que más me gustaba de todas. Digo, pues entonces, ¿qué ha pasado? Y dice, pues verás, es que todos se miraron unos a otros y dijo Borao, que era el más sincero en el fondo, mira, Cecilia, vamos a ser sinceros, tu nombre se nos pasó. Tu nombre se nos pasó. Hemos jugado, estuvimos barajando nombres de los alumnos y el tuyo se nos pasó. Y entonces, claro, dijeron, bueno, todos los compañeros y tal, y bueno, le dijimos, bueno, pues lo menos que puedes hacer es dimitir, en primer lugar, como tribunal, y lo segundo es, digamos, por supuesto, dijeron no a Cecilia, que bueno, los injustamente suspendidos nos dieron el derecho a hacer otra práctica inmediatamente, que tuvimos que rodar ya sin seguir ningún curso. Y por esto, en la precipitación, porque fue una cosa rodada, en la precipitación, Margarita y el Lobo, dije, a ver qué puedo hacer ahora de práctica. Es que la práctica había sido muy brillante, la otra, de a ver qué puedo hacer y tal, y tocando temas y tal, vi una novelita de la Christiane de Rochefort que era muy feminista y qué tal, y bueno, no era nada, era una historia, pues es un poco de la vida matrimonial de una señora que le va muy mal con un marido que es un chico muy guapo y muy tal y muy conservador, que ya no se da cuenta hasta que va viviendo todo esto. Y bueno, el argumento realmente era muy nada, o sea, era pues un poco así. Sí, pero tú le das la vuelta completamente. Claro, no, pero bueno, y le ocurren problemas, tiene una amiga, la amiga se mata en un accidente, todo esto sí que es de la novela, o sea, que ella tiene una amiga donde empieza una relación lésbica con su amiga, y no porque sean lesbianas, sino un poco por probar y no sé qué, ya, y la muerte de la amiga es lo que la radicaliza más, y entonces empieza a intentar trabajar en algo y y como no está preparada, realmente no hace más que hacer el ridículo, porque es el problema, o sea, se pone a dar conferencias, no da conferencias, hace no sé qué, tocar el piano, se empieza a intentar, empieza a pintar, y entonces es a raíz de estas pinturas, y yo no sé si estaba la historia de la muerte relacionada con la pintura o no en la novelita aquella, pero bueno, si no estaba la inventé yo, la muerte de la amiga, porque la amiga sí que creo que moría en la novelita. Y entonces yo lo que hice, crear unos bloques, digamos, para mí la novelita sí linealmente no me interesaba gran cosa. Sí, lo de primera parte, segunda parte. Pero en cambio me interesaba mucho el amor, empezar con el amor y continuar, digamos, por los temas que iban cerrando el tema anterior de alguna manera, que no era cronológico. Entonces realmente el único que es cronológico, que es el último tema, que es el del marido, el de las nuevas generaciones, de los nuevos diputados, la integración en los altos puestos de todos los jóvenes prometedores, sí, que en su día, ¿no? Sí, los tecnócratas, la entrada de los tecnócratas en el poder, exactamente. Entonces esa parte sí que corresponde con el final de la historia, que es lo que hace que ella se marche ya de la casa del marido, pero salvo esta escena, las demás ya van entrando, según, por ejemplo, el tema de la amiga, sí. Entiendes un poco todo el problema a partir del momento en que ya ves lo que ha pasado con la amiga, la estupidez de las carreras de coches. Y entonces, digamos, ya lo creé así. Y lógicamente esto además, para que tuviera un poco de carnaza, tenía que metérsele. En la otra película también había metido yo bastante música, pero no era un musical, pero la música jugaba muchísimo en la película. Generalmente en mis películas la música juega muchísimo. Entonces yo tenía además el propio compositor de la película anterior, que le dije, oye, ¿y si te parece que si hiciéramos un musical te atreverías a meterme una serie de playbacks en la película y tal? Y dijo, hombre, pues sí, esto es una idea muy buena y tal. Y entonces nada, nos pusimos a escribir los playbacks, digamos, a propósito de cada tema. Y nos lo pasamos muy bien escribiendo temas, menos el de Amarraditos, que era la canción que cantaba esta que ha muerto ahora, Dios mío, María Dolores Pradera. Sí. Y nada, pues bueno, fue muy interesante como planteamiento y además lo más interesante es cómo la se pudo rodar, porque la rodamos en los 10 días de reglamento que mandaba a la escuela con 8 horas, no, con menos, de 8 a 3 de la tarde de rodaje.
y no sé cómo la pudimos sacar cuando ocurrieron todos los percances que pueden ocurrir. Es que también hay metacine, hay metalenguaje. Ah, claro, sí, claro, estamos... O sea, y te ríes del cine folclórico, o sea sí, es que no dejas títere con cabeza, te estás riendo hasta de ti mismo. No, claro, por supuesto, por eso ese final de la película en que estamos todos allí... Dice, se me han visto las bragas. Sí. Dice, sí, pero yo estoy más vista que la chelita, y dice, sí, no sé qué le contesto yo, y entonces hacemos el metalenguaje de retraer al cámara y dice, señores, esto es una película, nada de esto es verdad, pero también es verdad, o sea, y es ese plano final en que cuando ella acaba de bajar las piernas y tal, lo que vemos son las piernas del marido y del que hace el marido y el que hace el amante, y que estamos todo el equipo ahí alrededor, viendo el plano final de la película, o sea, que sí, se juntaron ahí un montón de cosas. Además dura 40 minutos, ¿no? 45 duras. De 45 es mucho más larga de lo normal. De lo normal, sí, para una práctica de la escuela es más larga, es de 30 minutos y esta fue de 45. ¿Y tú la ves ahora, la película, y qué piensas, Cecilia? Pues sí, pienso que tenía mucha imaginación en aquella época. Que para... ahora, ¿no crees que ahora es una peli súper... Sí, se podía contribuir ahora también? Sí, yo creo que sí, porque los temas de las mujeres siguen siendo, digamos, está empezando a considerarse los prioritarios, y hay un movimiento que es muy importante y que a mí me ha emocionado mucho, y es que en las manifestaciones de mujeres y en muchos momentos en que he estado en alguna sesión de cine y tal, mujeres de derechas y de izquierdas y de medio centro y de amas de casa que no se habían metido nunca en folclores, digamos, de repente se piensan, o sea, se unen al movimiento. Entonces es un movimiento, yo creo que igualitario, social y políticamente, que nos une a todas las mujeres. Me parece esto importantísimo. Y ahora te tengo que hacer una pregunta que no me gusta hacértela, porque los directores que habéis hecho pocas películas o pocos trabajos, sí, pero ¿por qué no has filmado más? Porque, no sé, yo creo que es súper interesante lo que has hecho, y además son películas que han trascendido al tiempo. Yo las veo y estoy encantado de verlas hoy en día. Por ejemplo, después de Hay temas, es como si no hubieran pasado 40 años. Es que sí, hemos vuelto a entrar en esos temas. Como si no hubiera pasado el tiempo, y además la película está avanzando el golpe de Estado, es increíble. No es una película hoy en día con esa fuerza. Sí, la realidad es que después hice una película sobre el tema de la inmigración, que me importaba muchísimo, no por la inmigración, sino porque retratando el colonialismo que yo había vivido, se veían las claves de esta gente a la que los hicimos considerarse españoles o franceses o lo que fuera, y que luego cuando vuelven aquí a Europa intentan integrarse en países que cuya lengua hablan perfectamente y cuya educación lo han recibido, es decir, que era la madre patria, digamos, se encuentran unas bofetadas impresionantes. Entonces me pareció un tema que a mí me parecía muy desgarrador, lo toqué. Entonces me tocó una distribuidora muy mala, casi me arruinó haciendo la película, porque yo actúo siempre como productora también, y entonces, bueno, a pesar de esto, preparé varios proyectos, pero ya estaba muy quemada, y entonces proyectos que estuvieron a punto de rodarse, incluso con las subvenciones del ICA y con subvenciones europeas, etcétera. Pero como no cubría presupuesto, yo ya dije, yo no me arriesgo a rodar, pero proyectos a punto de rodarse tuve por lo menos 4. Pero proyectos que tardas 6 años en prepararlo. Tardas años en prepararlo. El proyecto del Silencio de las Sirenas creo que fueron 5 o 6 años. El Silencio de las Sirenas hubiera sido un peliculón. Era una película que me parecía preciosa, de Adelaida. Claro, entonces esta novela pasó por muchas fases. Pasó por transformar a la Alpujarra, que se convirtió por una subvención de Asturias en una película que ocurría en las sierras de Asturias. Pasó de ser una cosa que ocurría en los liberales de Alemania, no sé qué, en la novela lo pasamos a Valencia para conseguir la subvención de la comunidad valenciana. Se intentó que una parte de la película se rodara en San Petersburgo, lo que había ocurrido creo que en Italia, en la novela, lo pasamos a San Petersburgo porque estábamos consiguiendo dinero desde allí tal, o sea, y cuando has montado un tinglado de estos calibres y ves que no redondeas, que no hay forma, que al final televisión entra, no entra, y al final después de 5 o 6 años acabas por decir, bueno, arrojo la toalla, ya no puedo más. Y es frustrante por completo, porque yo el otro día mirando mis proyectos, que los tengo ahora que he cambiado de casa, están todos encuadernados arriba de un arrimero, digo, mira, ahí están todos los proyectos que no se han podido hacer. Sobre los Al-Ándalus,
problema que estuvo incluso negociado con los árabes, negociado con los Emiratos, negociado con no sé qué, no se llegó a hacer. Esto, te puedo dar títulos, o sea, La niña bonita, sobre una cosa de los señoritos andaluces, sobre un problema muy desgarrador y muy tal, de un suceso casi melodramático que lo trataba en clave surrealista completamente. No se llegó a hacer. Entonces, o sea, son tantos proyectos intentados de hacer. Lo que sí ha ocurrido es que yo llego a un momento en que he dicho, no, se acabó. Y esto es la historia, o sea, así de simple. Y ahora estoy dándole vueltas, ahora he llevado 2 o 3 años en los que no he hecho preparado nada, después del último fiasco, que ahora ni recuerdo cuál ha sido en este momento, me tiré 2 o 3 años en que no hice realmente nada y en lo que me dediqué, entre otras cosas, a cambiar de domicilio, porque con un problema de la vista y tal, me venía muy mal estar en un dúplex. Bueno, primero estuve en un chalet, luego ya me mudé a un dúplex, y entonces un chalet cuando tenía una familia más grande, abundante, y luego al final me mudé yo sola a un dúplex pequeño y tal, pero tenía escaleras, y entonces cogí, como no encontraba ningún bajo que me gustara, compré un local comercial y lo convertí en una mini casa divertidísima, que ahora todo el mundo está fascinado con mi mini casa, donde he conseguido meter en 43 metros cuadrados mi alcoba, una zona de estar donde no estoy nunca realmente, pero donde está la cocina, una cama turca, una cama mueble para cuando viene un invitado, un sofá cama, no sé cuántos tal, una mesa con sus sillas y tal, graciosas y no sé qué. Ahí no estoy nunca. Estoy en mi estudio o en mi dormitorio, donde tengo la televisión y donde me veo montañas de películas continuamente. Esa es mi zona de audiovisuales. Y luego tengo mi estudio, que es la zona más o menos de trabajo y literaria. He conseguido meter en mi estudio, en una casa de este tamaño, 5 o 6 mil volúmenes me parece que han entrado de libros. Tengo los libros hasta el techo, estoy forrada en libros, y delante tengo las cristaleras del antiguo local, que es una maravilla. O sea, he puesto unos visillitos para mayor intimidad, pero a una pequeña altura y tal. Pero como dicen, pero bueno, los de las ventanas de ahí enfrente te pueden ver. A mí que me importa que me vean, como si quiero salir en cueros, o sea, me da lo mismo. O sea, yo estoy aquí en mi nidito trabajando. Y ahora, cuando ya me he aposentado en estas situaciones, cuando se me ha ocurrido meterle a un tema que tenía yo ya preparado, fue uno de los temas que empecé a preparar para televisión y que lo abandoné en un momento concreto, pues no sé por qué motivo, pues porque no funcionaba con televisión o algo, y que ahora he retomado de nuevo. Tenía escrito un borrador sobre la superioridad de la mujer sobre el hombre. Es el tema que ahora tengo, mi tema favorito, que es una cosa que va a contracorriente, en el sentido de que no pido la reivindicación de la mujer ni la reconsideración de la mujer, no. Directamente analizo desde la primera mona desnuda que se convirtió en homínida, está contado todo eso, cómo fue la mona la que consiguió convertirse en homínida, y el macho fue detrás, claro. O sea, es decir, la superioridad absoluta de la mujer a lo largo de la historia, hasta que entramos en la historia con mayúsculas. En la historia con mayúsculas los tíos se dedicaron a hacer guerras, buscaron una intendencia eficaz y nos metieron a las mujeres en la intendencia de la guerra. Entonces estábamos en la retaguardia criando hijos, haciendo que las fábricas funcionaran y haciendo toda la retaguardia. Entonces, y como imbéciles nos consideramos muy importantes porque estábamos en la retaguardia, estábamos como la intendencia. Y entonces en este momento digo, no, es que ahora no, estamos intentando por fin no entrar en la trampa esta que entramos, de entrar en la intendencia, creyendo que era muy importante, y no, que la guerra la hagan ellos, pero nosotras vamos a seguir en nuestro camino. Para terminar, Cecilia, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora, cuando eras adolescente, por ejemplo. Pues mira, una película que cambió mi vida bastante fue El río, de Renoir, lo mismo que le pasó a Josefina Molina, que de repente yo vi que había una niña protagonista y era como tu infancia y era como mi infancia en Guinea. Ella lo vio por otros motivos, pero yo también lo vi porque era mi infancia en Guinea. Y entonces dije, bueno, yo podía contar esta vida adolescente que yo he vivido en África ecuatorial, como esta niña lo vivía en esto, y me apetecía mucho contar, que fue un poco la idea por la que partí de Lejos de África, contarlo a partir de una historia de un adolescente. O sea que... Muchas gracias por tu tiempo. Vale, a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero que ruedes esa peli, Espero rodarla, aunque sea viejecita y en una silla de ruedas.